Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Estamos con el profesor Raúl Ferrero que nos está acompañando en esta serie de micros sobre los distintos nombres de ciudades y lugares que encontramos en la Biblia relacionados con la persona del Señor Jesús. Estuvimos hablando de Belén y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre Nazaret, de donde estaba Jesús ya grande. Y Raúl, el tiempo es tuyo, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, me fascina estudiar las Escrituras. Frecuentemente vamos a Israel, por la gracia de Dios ya he ido 9 veces llevando contingentes y enseñando la Biblia en cada lugar. Mayormente el lugar tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo, porque si no todo es tan amplio, y aún de la vida del Señor Jesucristo, claro, todo es tan amplio, tanto hay para estudiar. Bueno, en este programa vamos a ver la palabra Nazaret. Yo les decía en programa anterior que en el hebreo cada palabra, cada nombre de una persona o de Dios o de un lugar tiene significado y es muy importante. Y en la vida del Señor Jesucristo es muy importante. Hoy vamos a ver la palabra, el lugar, Nazaret. Nazaret hasta el día de hoy es una ciudad en la Galilea central. Está Israel, la parte norte, en la Galilea central. Hoy es una ciudad importante y que está creciendo mucho. Se están construyendo hoteles, es una ciudad con población predominantemente árabe. Algunos son cristianos, en su mayoría musulmanes, algunos, bueno, pero mayoría árabe. Hermoso lugar, vamos ahí y tenemos para observar diversas cosas. Pero bueno, quiero ser específico. Es el lugar donde el Señor Jesucristo se crió. Vivió toda su infancia, incluso hasta los 30 años de edad. Leemos en Mateo capítulo 2 y versículo 23, que dice: vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Es interesante esto. ¿A quién se refiere aquí con que vino? Bueno, en realidad el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. A los pocos días José, su mamá María, alzaron al bebé y huyeron a Egipto porque Herodes había dado la orden de matar a todos los niños de Belén y alrededores. Así sucedió. Ellos huyeron a Egipto. De Belén allí deben haber bajado a Hebrón y luego a Beersheba y tal vez hacia la Franja de Gaza o hacia abajo, hacia Egipto. Huyeron. Llegó un momento que a las pocas semanas Herodes el Grande, murió carcomido de enfermedades muy feas, y un ángel le avisó a José que regrese a la tierra de Israel. Ellos pasaron, bueno, hagamos la historia corta, este es el texto que dice que fueron a vivir a Nazaret. Nazaret, les digo, está en la Galilea central, y ahí el Señor se crió y vivió, pasó su niñez, su juventud, hasta los 30 años. Cuando él se bautiza en el Jordán y comienza a predicar públicamente, después se muda a otro pueblo, otra ciudad. En el próximo programa podríamos ver eso, el pueblo de Capernaum. Pero él, desde la infancia y hasta los 30 años, se crió en Nazaret. Ahora, dice Mateo aquí, dice que fue así para que se cumpliese lo que los profetas habían anunciado, que sería llamado Nazareno. Fabuloso cumplimiento. Ahora, es interesante algo. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, en ningún lugar se dice que el Mesías iba a ser llamado Nazareno, y en ningún lugar se menciona el pueblo de Nazaret. Entonces, ¿cómo se cumplió? A algunos le han dado con un palo a Mateo. Dice que tiene errores, que se equivocó. En realidad, judíos mesiánicos de estos días nos explican este texto y nos explican el hebreo y nos dicen que en realidad se cumplió de una manera exacta y maravillosa. Resulta que la palabra Nazaret es Netzer, algo parecido, no me pidan que lo pronuncie bien porque solo ellos lo hacen. Estamos en Argentina. No, claro.
Netzer es idéntica a la palabra retoño. Entonces ahí los judíos a veces hacen juegos de palabras con palabras similares que significan cosas distintas, etc. Ahí de esa manera se cumple. Él se crió en Nazaret para que fuese llamado Netzer, el nazareno, el retoño. Y él es el retoño de la casa de David. ¿Qué significa eso? Tenemos todo el tronco del árbol genealógico de Israel, la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá la casa de David, y ahí de esa dinastía, de esa familia nace el Mesías. Pero atención, después vienen los romanos y destruyen y matan y desparraman a los judíos por el mundo entero, y ya no tenemos más genealogías. Los judíos no tienen hoy genealogías de sus tribus. Ellos creen que dentro de ellos están las 12 tribus de Israel, pero no tienen las genealogías. O sea que allí hay un árbol genealógico cortado. Pero dice que él, el Mesías, será el retoño. Cuando regrese, retoñará ese tronco, esa genealogía familiar. Él es el Salvador, el hijo de David, el Netzer, el retoño. Y suelo decir, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que todo está perdido, el Señor es el que hace la diferencia. Raúl, una pregunta, porque a veces hay personas que confunden, en este caso, el nazareno con el nazariato de que tenían que vivir. No, en la ley de Moisés habla del nazareo, que se dedica a la obra de Dios, no se deja... no se corta el cabello, no toma vino, no come uva, eso es otra cosa. Estamos hablando de aquí de Nazaret. Del lugar de origen donde él estuvo después que regresó de Egipto. El pueblo donde se crió. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y bueno, qué interesante que es la historia del Señor Jesús, ¿no? Allí en Nazaret también Jesús trabajó con su padre adoptivo, que era descendiente también de David, como carpintero. Todo el mundo le conocía como el hijo del carpintero, pero este hombre llamado Jesús, o Yeshua, Salvador, era el que iba a morir en la cruz. Y es interesante la historia y ver cómo Dios fue armando el programa para nuestra salvación. Allí estuvo Jesús aproximadamente hasta los 30 años, pero un día comenzó su ministerio público, sanó enfermos, levantó muertos, pero aún así los hombres pedían señal del cielo. Y Jesús había dicho que señal no le iba a ser dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue devuelto a tierra, de la misma manera el Hijo del Hombre, después de estar 3 días en el corazón de la tierra, resucitaría para vencer a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. ¿Usted le cree a Dios? Bueno, mire, es importante que usted le crea a Dios, no solamente que crea en Dios, que le crea a Dios. Esto es palabra de Dios. Por eso queremos invitarte, si nunca has tenido un encuentro personal con el Salvador, con el Señor Jesús, que puedas en esta hora, allí en el lugar donde tú estás, recibir a Jesús como tu Salvador personal. Si no tienes una Biblia, puedes solicitarlas a los contactos que van a salir en pantalla para que te podamos acercar una Biblia. Que Dios te bendiga muy ricamente por tu atención. Muchísimas gracias.